Y hablamos ahora de la historia de los mercenarios colombianos combatiendo del lado de Rusia, aparentemente colombianos, eso dice Ucrania, que habrían dado la orden de matar niños, mujeres ucranianas en medio de la niebla. Enrique Rodríguez. Es una información que ha publicado la inteligencia militar ucraniana, conocida como GUR, y es una grabación que está supuestamente interceptada a ciudadanos colombianos que combaten en las filas del ejército ruso, en la que uno de ellos ordena a sus subordinados, en español, lo vamos a escuchar ahora mismo, abrir fuego indiscriminadamente contra mujeres y niños. Ahora se escucha con una calidad razonable, aunque se puede intuir ahí que dicen cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, para que no los identifiquen, eliminar a todas las personas que sean enemigas en moto, en bicicleta, mujeres y niños, mujeres y niños. Escuchemos. Ahí lejos de su posición, cuando tengan tiempo y esté haciendo buen tiempo, o sea, que no se observe del dron cuando está lloviendo, cuando haya nieblina, para que no se los identifiquen y eliminar todas las personas que sean enemigas, en moto, en bicicleta, mujeres y niños. Ahí lo podían escuchar. No hay ninguna indicación o no hay ninguna confirmación clara por parte del espionaje ucraniano de que estas personas sean colombianas, tan solo por su acento, que sí podría indicar que se trata de personas colombianas. Según el GUR ucraniano, estos colombianos estarían inscritos en la 30ª Brigada Separada Motorizada de Fusileros del ejército ruso, y dice la inteligencia ucraniana que el asesinato de civiles es una práctica regular y que proviene de los mandos, particularmente en esta brigada. Kiev además está investigando un caso en que esta misma unidad habría matado a tiros a varios civiles cerca de la ciudad de Pokrovsk, en la región occidental de Donetsk. Recordemos también que tanto Rusia como Ucrania han contratado para esta guerra a soldados de fortuna de numerosos países, y entre ellos hay un número importante de colombianos, Ricardo. Se confirma la liberación de 17 colombianos que estaban detenidos en cárceles venezolanas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo había anticipado este miércoles el presidente Gustavo Petro. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, de los 38 colombianos detenidos acá en Venezuela, acaban de ser liberados 17, trasladados a la población de Ureña, estado Táchira, y entregados a las autoridades colombianas. Allí vimos unas imágenes y un video divulgados por las autoridades. Estaba la canciller Rosa Villavicencio, el embajador de Venezuela Milton Rengifo y otras autoridades. Dice el comunicado de Cancillería colombiana, porque de parte de Venezuela hasta ahora no hay información oficial, que este es el primer grupo de liberados y que lo lograron tras varias diligencias diplomáticas en el marco de una agenda binacional orientada al respeto y las garantías de los derechos humanos de los connacionales colombianos. Aún quedan, Ricardo, 21 detenidos, pues como te dije al inicio eran 38, o al menos es la última cifra que conocimos a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia. Pues aquí en Venezuela no ha habido todavía claridad en cuanto al número de detenidos extranjeros. Incluso estos colombianos integraban, según varias ONGs venezolanas, la lista de presos políticos, pues eran detenidos sin conocerse detalles del caso. En muchos casos de ellos, pues ni siquiera los familiares se comunicaban con ellos por semanas o meses, ni siquiera eran llevados a tribunales. De hecho, voceros del gobierno, cuando se referían a los extranjeros detenidos, los incluían o los calificaban de mercenarios y paramilitares. Por ejemplo, uno de los casos era el de Arley Danilo Espitia. Su hermana, Lorena Espitia, explicaba en su momento que su hermano fue arrestado tras cruzar la frontera junto a una amiga venezolana, que lo detuvieron luego de hacerle una entrevista, le dijeron que tenían que trasladarlo a otro lugar y después no supieron más nada de él. No sabemos, Ricardo, si Arley Espitia está entre este grupo de liberados. Te repito, 17 colombianos que estaban en cárceles venezolanas han sido excarcelados, aún quedan 21 más. Ricardo. Estamos viendo las fotos de la canciller en el puente de Tiendita, la canciller Rosa Villavicencio, de los agentes de Migración Colombia en esta gestión que ha sido realizada hace algunas horas por parte del gobierno de Gustavo Petro ante el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos del nuevo bombardeo contra embarcaciones que cargaban cocaína en el Mar Caribe. Hay 6 muertos, según confirma hasta ahora el secretario de Guerra de Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Ricardo, y ya con este son 10 ataques, en total 43 muertos. Este es otro ataque en el Mar Caribe. Recordemos, ya son 2 ataques en el área del Océano Pacífico. 8 ataques en el Mar Caribe. Lo que escribe el secretario de Guerra Pete Hegseth es que durante la noche, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra adelantó otro ataque letal en contra de una embarcación operada por el Tren de Aragua, que es una organización terrorista designada así por la ley de los Estados Unidos. La embarcación o el bote
fue conocido por nuestra inteligencia que estaba involucrada en el tráfico de drogas y estaba transitando por una ruta conocida de grupos narcotraficantes. 6 narcoterroristas, hombres, se encontraban a bordo de la embarcación, dice el secretario de Guerra Pete Hegseth, durante el ataque, que fue adelantado o que fue ejecutado más bien en aguas internacionales. Y fue, dice él, fue el primer ataque en la noche, en horas de la noche. Todos los terroristas fueron asesinados y ningún efectivo estadounidense resultó afectado. Y allí repite su mensaje de que los carteles del narcotráfico en el hemisferio van a ser tratados así como ellos trataban a Al Qaeda, la organización terrorista, día o noche. Entonces es el primer ataque que se hace en horas de la noche. Allí se alcanza a ver en el video que publica el secretario de Guerra, el bote tenía 2 motores, es lo que se alcanza a ver en estas imágenes. Estaba detenido en alta mar y es impactado por un único misil, el cual lo destruye. Ricardo. Dice el secretario que esta lancha provenía del Tren de Aragua, Juan Camilo. Sí, señor. Provenía del Tren de Aragua, estaba asociada al Tren de Aragua, que es una organización terrorista de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Hasta hace algunas décadas era natural que las misas católicas fueran rezadas en latín por los sacerdotes. Entre otras cosas, daban la palabra de espaldas desde el púlpito hacia los feligreses. Esa práctica fue prohibida por el Concilio Vaticano II, ha sido muy criticada, entre otros, por el Papa Francisco, y curiosamente, por ahora solo por una vez, este sábado, ha sido autorizada una misa en latín en el Vaticano por parte del Papa León XIV. Silvia Carrasco. Misa tridentina es como se llama esa misa, Ricardo, la misa que se da de espaldas a la feligresía, llena de cantos gregorianos y hablando en latín, o sea, una misa absolutamente críptica para toda la feligresía. Y esa misa, claro, era normal antes del Concilio Vaticano II. Recordemos, el Concilio Vaticano II fue en el año 62, del 62 al 65, o sea, antes de que muchos de nosotros naciéramos, y fue cuando se hizo ese cambio. Se permitió que la Biblia y que la misa fuera en el idioma local. Pero los tradicionalistas lo seguían practicando y lo seguían practicando incluso en el Vaticano. Entonces fue cuando el Papa Francisco en el año 2021 la restringió. Dijo que esa misa tridentina solamente se podía hacer en privado, no en escenarios públicos. O sea, dijo que no era posible porque sentía que con eso lo que estaban tratando era de instrumentalizar la misa en latín para destruir el legado del Concilio Vaticano II. Y recordemos además que el Papa Francisco estaba siempre muy preocupado del acercamiento de la Iglesia a la gente común. Por lo tanto, la prohibió en ese momento, hace ya 4 años. Y lo que está haciendo ahora, dicen que el Papa León XIV lo que está haciendo es un gesto conciliador para poder acercar estos lados tan divididos, tan radicalizados que hay entre conservadores y progresistas dentro de la Iglesia Católica. Y la va a autorizar por una sola vez, pero en un lugar tan imponente como la Basílica de San Pedro. O sea, este sábado, uno de los más feroces opositores del Papa argentino, el cardenal ultraconservador norteamericano Raymond Burke, va a llevar a cabo una misa tridentina ahí en la Basílica de San Pedro. Dicen que es una rama de olivo del Papa León XIV, que no quiere tener esa contienda con los conservadores, porque en el momento en que el Papa Francisco hizo pública esta decisión de prohibir la misa tridentina, lo que hubo fue un rechazo violento de los conservadores que se decían que se sentían marginados por el Papa Francisco. Así que vamos a ver qué es lo que pasa después de esta misa, a ver si va a ser solo una ocasión. Pero lo que es insólito es que a pesar de esa cercanía que se veía entre el Papa León XIV y el Papa Francisco, el Papa León XIV ha autorizado nuevamente la misa en latín y con el sacerdote de espaldas en el Vaticano, Ricardo.